Gracias y bueno, estoy muy contenta de estar con chicos que están ya en la universidad viendo estos temas de cambio climático. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad estos temas no los tocábamos y recién los he visto cuando empecé a trabajar en cambio climático. Entonces, tengo entendido que en la clase pasada ya han tocado algunos temas sobre el origen del cambio climático, las causas, las consecuencias. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema específico sobre cómo gestionar, cómo manejar estas fuentes de emisión, estos gases de efecto invernadero que se están generando y que están causando impactos ambientales, socioeconómicos en nuestro ambiente, ¿no? Entonces, el contenido de esta presentación la vamos a basar en cuanto a algunos conceptos básicos que debemos tener en cuenta para poder entender los capítulos que más adelante vamos a desarrollar. Son términos asociados a gestión de gases de efecto invernadero. Vamos a ver también cómo estas emisiones, remociones de gases de efecto invernadero han ido evolucionando en el tiempo. ¿Cuáles son estas fuentes de emisión? ¿Cuáles son estas actividades que están generando estas emisiones de gases de efecto invernadero? Y una respuesta de cuáles serían las acciones que podrían contribuir a un desarrollo bajo en carbono. Más adelante voy a ir explicando algunos términos. Y después vamos a ver cómo es que en nuestro país venimos monitoreando la emisión de estos gases de efecto invernadero. Finalmente, una pequeña reflexión de por qué es necesario mitigar o reducir los gases de efecto invernadero ahora, ¿no? Cualquier consulta que tuvieran en el desarrollo la hacen nomás, nos vamos a desplayar, pero el amigo Javier nos va a ir ayudando con los tiempos. Bueno, algunos conceptos asociados a la gestión de gases de efecto invernadero. ¿Qué es un gas de efecto invernadero? Ayer ya lo han visto un poco, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Es el efecto de absorción de calor por parte de todos los componentes que absorben calor en la atmósfera, ¿no? Y ¿quiénes son esos componentes? Son los gases de efecto invernadero, nubes, aerosoles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Sol calienta la Tierra radiando energía en forma de luz. Un tercio de la energía que es irradiada desde el Sol es reflejada hacia el espacio y lo restante es tomada por la Tierra, quien la refleja en forma de calor. Y la mayor parte de esta radiación es emitida por los océanos, la Tierra y es absorbida por la atmósfera, incluyendo nubes y es irradiada, ¿no? Esta retención de calor que se genera en la atmósfera se llama efecto invernadero. Es lo que hace de que existan las condiciones adecuadas para que se desarrolle la vida, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estas concentraciones de gases de efecto invernadero sobrepasan la capacidad de tener estas condiciones normales? Lo que sucede es lo que ya conocemos como el calentamiento global debido a la alta concentración de estos gases de efecto invernadero y lo que trae como consecuencia el cambio climático que vienen a ser las variaciones del clima, ¿no? Variaciones particulares que ya hemos podido verlos, sobre todo en nuestro país, algunos cambios bruscos de eventos como la desglaciación en Pastoruri. Muchas de las promociones ahora ya no pueden ir a Pastoruri, antes sí, había muchas promociones que viajaban a ese lugar, pero ahora, entonces esos son impactos que se han ido dando debido al cambio climático, ¿no? Entonces, eso es respecto al concepto de efecto invernadero. Ahora, ¿qué es un gas de efecto invernadero? Son los componentes gaseosos de la atmósfera que pueden ser naturales o antropógenas que absorben y emiten radiación infrarroja. Entonces, ¿cuáles son esos gases de efecto invernadero? En la pantalla vamos a ver 6 gases de efecto invernadero que son los principales gases que la Convención Marco de las Naciones Unidas los reconoce y que los abordamos para los diferentes, por ejemplo, en los inventarios nacionales
de gases de efecto invernadero son los principales gases que se contabilizan para los reportes que hacen los países. No sé si algo de eso ya han hablado en la clase anterior, más adelante lo voy a precisar. Pero cuando nosotros hacemos cuantificación de gases de efecto invernadero, nos centramos en esos 6 gases y particularmente en el caso de nuestro país, en los 3 primeros gases. Entonces, estamos hablando de los gases de efecto invernadero, del dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorcarbonados, los perfluorcarbonados y los hexafluor de azufre, ¿no? Ya saben que el dióxido de carbono es un gas liberado que su principal fuente es básicamente al momento que se hace la combustión de los combustibles fósiles. El metano proviene de la descomposición de los residuos sólidos, de la digestión que hacen los rumiantes, ¿no? Tienen varias fuentes. El óxido nitroso básicamente en la elaboración de los fertilizantes, entre otros, ¿no? Y todos los 3 restantes están básicamente relacionados a las actividades productivas de la industria. Se generan en esa etapa. Bueno, y el otro término que vamos a ir escuchando más adelante también es la fuente. Hablamos de fuentes de emisión. Entonces la fuente viene a ser todo proceso o actividad que libera a la atmósfera un gas de efecto invernadero, ¿no? Puede ser un aerosol o un gas precursor. Y también hablamos de emisiones, y emisiones viene a ser cuando se libera el gas de efecto invernadero hacia la atmósfera. Y también vamos a escuchar hablar sobre sumidero, que viene a ser ya igual que fuente, solo que en vez de liberar, lo que va a hacer es capturar el gas de efecto invernadero. Por ejemplo, los bosques son los que capturan el carbono, o por ejemplo, no sucede acá, pero en otros países sí, cuando en un proceso industrial se genera CO2, lo que hacen es ese CO2 lo capturan y lo almacenan en, por ejemplo, las empresas, cuando se hace la explotación de petróleo, los pozos, cuando ya se termina de extraer todo el petróleo quedan vacíos, entonces lo que hacen es utilizan esas pozas para almacenar el CO2. Eso no ocurre aquí, pero sí ocurre en otros países. Y así hay otro tipo de tecnologías. Entonces ese tipo de procesos se llama sumidero. Entonces son los bosques que capturan el carbono, son estos tipos de tecnologías que capturan carbono también en los suelos, entre otras tecnologías, ¿no? Entonces a eso se le llama sumideros. Ahora, hablamos sobre equivalente de dióxido de carbono. Cuando les enseñé la tabla de los gases de efecto invernadero, esos gases de efecto invernadero tienen un potencial de calentamiento. El metano es mucho más, tiene una mayor capacidad de generar CO2. A ver, les voy a, mejor para enseñarles. Ya, entonces, este PCA es el poder de calentamiento atmosférico. Entonces, el dióxido de carbono es como 1, ¿no? El metano es como 21 veces el dióxido de carbono. Y así, el óxido nitroso es 310 veces más, que tiene más potencia general que el CO2, ¿no? Entonces son equivalencias. Bueno, entonces ya más o menos hemos citado los principales términos que vamos a ir escuchando adelante y vamos a ver cómo es que estos gases han venido evolucionando en el tiempo. Entonces existe un grupo de expertos que están siempre investigando sobre el avance del cambio climático, el IPCC. No sé si ya lo han escuchado, ¿sí? Bueno, este grupo de expertos tiene la misión de ir investigando con data científica de cómo esta concentración de gas de efecto invernadero se está dando en el tiempo, ¿no? Porque esa información que es científica y que es base sólida ayuda a que los países que conforman la Convención Marco de las Naciones Unidas
tomen decisiones en base a información más actualizada, reciente, que pudiera sentar las bases para futuros acuerdos internacionales para mitigar, para reducir los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, en su última, ellos siempre sacan reportes sobre estos avances, hacen interpretación sobre la investigación científica que hacen y relacionan cómo la concentración de los gases de efecto invernadero vienen impactando en temas de salud, en temas de con la disponibilidad del agua, con los eventos naturales que vienen sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces, en esta gráfica podemos ver que según el quinto informe, es un quinto informe que está disponible en la página web del IPCC, han generado con esta información esta gráfica. Y en esta gráfica se aprecia información de 40 años aproximadamente de concentración de gas de efecto invernadero en el tiempo, y se aprecia que al 2010, respecto al año 1970, las concentraciones de GI se han duplicado, ¿no? Entonces, también el informe dice que estas concentraciones tienen un origen o se deben básicamente a las emisiones antropogénicas, ¿no? ¿Y quiénes son los principales? ¿De dónde provienen esta emisión de estos gases, ¿no? Básicamente vienen de la quema de combustibles fósiles y procesos industriales, como ven aquí un 65%. Otra fuente importante también es el cambio de uso de suelo que se le da a la agricultura migratoria, por ejemplo, es uno de los procesos que afecta o que genera este tipo de emisiones. Y bueno, después viene la ganadería, la agricultura y otros gases y otros procesos, ¿no? De esta gráfica lo más importante que nos debe quedar en la cabeza es que las emisiones en el tiempo han ido incrementando, a pesar de que ya hace mucho tiempo, ya antes del 90 incluso, ya se vienen haciendo esfuerzos a nivel internacional, todos los países han acordado de implementar políticas para reducir los gases de efecto invernadero. A pesar de eso, igual la tendencia es importante, ¿no? La tendencia a subir es de gran envergadura. Entonces, lo importante es ver que las emisiones se han duplicado a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo hasta la fecha. ¿Y quiénes son los principales fuentes de emisión, ¿no? Los principales son los combustibles fósiles y los procesos industriales, y después viene el cambio de uso de suelo, ¿no? También la agricultura. Eso es lo importante que nos debe quedar de esta gráfica. Ahora, ¿cuáles son estas fuentes de emisión o remoción de gas de efecto invernadero? En esta diapositiva vamos a ver quiénes son los aportantes, ¿no? De qué forma vienen aportando los sectores económicos a la emisión de estos gases de efecto invernadero. Este valorcito que está acá son 49.000 millones de toneladas de CO2 que se han generado al año 2010. ¿Y quiénes han generado esa cantidad de emisiones, ¿no? Podemos apreciar ahí que tenemos en primer lugar, tenemos a la producción eléctrica y térmica, es uno de la generación de electricidad es una de las principales fuentes de emisión. Tenemos también después a FOLU, que viene a ser la agricultura, la silvicultura, los cambios de uso de suelo, están agrupados. AFOLU es una sigla en inglés, pero significa agricultura, silvicultura y cambio de uso de suelo. Después tenemos a la industria, también es uno de los principales sectores que aporta a los gases de efecto invernadero, y también tenemos al sector transporte, ¿no? Entonces, de esta gráfica vemos que principalmente, ¿quiénes son los sectores que aportan? La generación de electricidad, las actividades relacionadas a la agricultura, la silvicultura, la industria y el sector transporte, ¿no? Estas emisiones se llaman directas porque las emisiones se generan por el consumo de combustible en las actividades que se realizan en esos sectores económicos. Y se llaman emisiones indirectas, que provienen de la producción eléctrica y térmica, porque estos sectores que aprecian acá, que engloban a la producción eléctrica y térmica, no es por el consumo directo de los combustibles, sino es por la energía que consumen
básicamente energía eléctrica que consumen de la producción eléctrica, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, ¿quiénes son los principales demandantes de energía eléctrica? Los consumidores, la industria y los edificios, ¿no? Entonces, ellos no lo emiten, pero se generan las emisiones porque las generadoras térmicas, al momento de generar electricidad, consumen petróleo, consumen carbón, consumen combustibles que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por eso la diferencia. Emisiones directas son cuando los sectores consumen directamente el combustible y se generan las emisiones, y emisiones indirectas cuando las emisiones se generan no específicamente por el consumo, sino ya por la energía que se ha generado al momento de la producción de electricidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea principal de esta gráfica? Es identificar cuáles son los principales sectores que generan las emisiones de gases de efecto invernadero y que son básicamente lo que ya hemos dicho, ¿no? La producción de electricidad y, bueno, los demás que ya hemos comentado. Ahora, eso, lo que acabamos de hablar ahorita, este esquema de proporción es a nivel global, a nivel mundial, como los sectores vienen aportando a nivel global. Y ahora vamos a ver en el caso de nuestro país cómo es la distribución de estos gases de efecto invernadero por sector económico. Entonces les comento, me olvidé de comentarles. Estos resultados de la cantidad de gases de efecto invernadero que se han generado a nivel global son mediciones que se hacen o que se han realizado los diferentes científicos, investigaciones, ¿no? Esos son datos medidos. En cambio, estos datos que nosotros tenemos, que son resultados del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, son estimaciones que hemos hecho en marco de las directrices del IPCC, que también la Convención Marco ha establecido que todos los países tienen que elaborar inventarios nacionales para que se pueda hacer un seguimiento de cómo los países vienen gestionando los gases de efecto invernadero dentro de su país, ¿no? Entonces, una forma de medir cómo están los países, cuál es el aporte de cada país a estos gases, ¿no? A la emisión de estos gases. Entonces, en este caso, en nuestro país, ¿quién es la principal fuente de emisión? Ya no es la quema de combustibles, ¿no? Por la realidad que tiene nuestro país, que somos un país forestal, que tenemos actividades agrícolas y de silvicultura, en nuestro caso, la principal fuente de emisión es el USCUS, que se llama, es la sigla Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura, ¿no? Entonces, este PAI va cambiando según las actividades económicas, según la realidad geográfica de cada país. En nuestro caso, nuestra principal fuente de emisión es el sector uso de suelos, cambio de uso de suelos y silvicultura. Tenemos prácticas en la agricultura que hacen de que el mayor aportante de gases de efecto invernadero sea este sector, ¿no? Como les había mencionado, la agricultura migratoria, los niveles de deforestación que tenemos en nuestros bosques, etcétera, ¿no? Hay diferentes motores que hacen de que nuestra principal fuente de emisión sea el sector USCUS. Después tenemos al sector energía. Básicamente, dentro de energía se encuentra el sector transporte, y dentro de energía el transporte es el sector que tiene mayores emisiones, ¿no? Bueno, y después tenemos a la agricultura también, siguiéndole desechos, y finalmente el sector procesos industriales. Esa es como una radiografía de cuáles son las fuentes de emisión en nuestro país. Ahora, este es el resultado del Inventario Nacional 2012 que hemos realizado, es el último inventario que tenemos, es el más actualizado. Y nuestras emisiones totales de GI, me equivoqué, al 2012 es de 170.000 gigagramos de CO2 equivalente, que haciendo una división entre este valor con el total generado a nivel global, nuestros aportes como país a nivel global es menos de un 1%, 0.3% más o menos, ¿no? Y aquí les muestro
estos son los resultados de los 4 inventarios que tenemos actualizados a la fecha, inventarios nacionales de gas de efecto invernadero, y pueden ver que en el tiempo se sigue incrementando las emisiones porque las economías siguen creciendo, la industria sigue creciendo, la demografía sigue creciendo, entonces las emisiones igual tienen una tendencia a crecer, ¿no? Ahora, ya sabemos que hay niveles de emisiones importantes en el tiempo que se han dado, a pesar de muchos esfuerzos que los países están haciendo, dictando políticas de reducción de gases de efecto invernadero, incentivando el uso de energías renovables en vez de combustibles fósiles intensivos en carbono como el diésel, ¿no? Se ha incentivado el uso del gas natural, se ha incentivado el cambio modal, ahora tenemos tren eléctrico, se ha hecho desplazamiento. No, a pesar de todo, eso no solamente se hace en nuestro país, sino en diferentes países, ¿no? Entonces, a pesar de todos esos grandes esfuerzos, todavía existe una tendencia importante que las emisiones van a subir. Entonces, hay que hacer mucho más de lo que estamos haciendo para poder bajar esos niveles, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos tipos de acciones que pueden contribuir a un desarrollo bajo en carbono? Pero, ¿qué es un desarrollo bajo en carbono? Un desarrollo bajo en carbono vienen a ser todas las acciones que van a contribuir a reducir gases de efecto invernadero sin alterar el crecimiento económico, el crecimiento demográfico y el desarrollo, el equilibrio que haya entre la economía, el ambiental y el social, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en nuestro país para contribuir al crecimiento de nuestro país, pero reduciendo también los gases de efecto invernadero? Existe el término NAMAS, no sé si han escuchado el término NAMAS, ¿no? Bueno, entonces NAMAS es una sigla en inglés, pero el nombre en español viene a ser acciones de mitigación apropiadas para cada país. Este término NAMAS lo van a encontrar en Google y van a ver que está relacionado con un acuerdo que los países hicieron para que los países pudieran, incentivar internamente, porque es voluntario, no es obligatorio, que pudieran crear iniciativas que pudieran aportar a la reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en nuestro país, tenemos un conjunto de acciones que van a contribuir a reducir los gases de efecto invernadero en el sector transporte, en el sector residuos sólidos, en el sector industria, en energía, en bioenergía, edificaciones, agricultura. Entonces, estas NAMAS vienen siendo promovidas o ejecutadas, implementadas por los ministerios competentes. En el caso de transporte, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicación ya viene diseñando un conjunto de medidas que contribuya a que el transporte urbano sostenible reduzca los gases de efecto invernadero, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, qué medidas está dentro de esta NAMA de transporte. Por ejemplo, el cambio tipo corredores, los corredores azules, por ejemplo, ¿no? Que desplazan vehículos antiguos de 20 años que consumen diésel por vehículos nuevos que deberían consumir gas natural, o implementar proyectos, por ejemplo, más líneas de tren que van a consumir electricidad, que son menos intensivos en carbono que los vehículos que consumen diésel, ¿no? Entonces, ese tipo de desplazamiento de fuentes son las mismas, es como que mismas necesidades pueden ser cubiertas, pero con una acción que no va a emitir gases de efecto invernadero en comparación con la alternativa que tienes, ¿no? Entonces, en transporte estamos viendo eso. ¿Qué estamos haciendo en residuos sólidos? En residuos sólidos se está buscando diseñar instrumentos legales que permitan capturar el metano que se genera en los rellenos sanitarios, por ejemplo, en vez de que sean emitidos a la atmósfera, como han visto, tiene mayor potencial de calentamiento que el dióxido, ¿no? Entonces es mejor quemarlo porque tiene menor potencial de calentamiento cuando se convierte en CO2. Cuando tú quemas el metano se convierte en CO2, entonces tiene menos potencial de calentamiento en la atmósfera. Entonces es mejor quemarlo.
Entonces, una de las propuestas es capturar ese metano que se genera en los rellenos sanitarios, quemarlos, y con esa energía que se quema se puede aprovechar la energía eléctrica, ¿no? Y en la industria, por ejemplo, tenemos las acciones que se están considerando en la industria, básicamente están dirigidas a un consumo de energía de forma eficiente, ¿no? Por ejemplo, cambiar de tecnologías más eficientes, usar combustibles menos intensivos en carbono. Bueno, voy a dejar el listado acá para que ustedes lean, pero básicamente todas las actividades que están diseñándose, porque todas estas acciones todavía están en diseño, están enfocadas en eso, cómo seguir que la industria en energía, la industria siga creciendo, pero que lo haga sin generar tantas emisiones, ¿no? Entonces, sí. También tenemos otro tipo de mecanismo que ayuda a que no se generen gases de efecto invernadero en la atmósfera respecto a otras modalidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos el proyecto RED. Estos proyectos RED están básicamente dirigidos a reducir la generación de estos gases de efecto invernadero. Por ejemplo, cuando hablamos de proyectos RED nos estamos refiriendo a bosques. Entonces, lo que se quiere con estos proyectos RED es implementar acciones o proyectos, programas, lo que fuera, que eviten que se siga dando la deforestación en las tasas en las que se dan en la actualidad, ¿no? Y también, por ejemplo, evitar que se deforesten los bosques, mantener los bosques primarios, que son los que capturan el carbono. Entonces, es otra forma de contribuir a que no se generen gases de efecto invernadero, ¿no? Con este tipo de proyectos. Ahora, también hay otra forma en la que se ha ido ya contribuyendo a la reducción de gases de efecto invernadero, y es cuando hablamos de mercados de carbono, que es lo que mejor ha funcionado hasta el momento, en el sentido de implementación de proyectos, porque sí, estos proyectos se han implementado y están reduciendo gases de efecto invernadero. Estamos hablando del mercado de carbono. ¿Alguien ha escuchado el mercado de carbono? ¿Sí? ¿Sí han escuchado? Ya. ¿Alguien me podría decir, por ejemplo, qué conocimiento tiene sobre el mercado de carbono? ¿Un valiente? ¿O una valiente? A ver, valiente. No sé si me equivoco, pero no importa, acá estamos, todos nos equivocamos y estamos para aprender. En lo que se refiere al mercado de carbono es, a ti te van a pagar una bonificación, o sea, el abono de carbono, por tonelada de carbono que tú dejes de emitir, pero eso es un pago voluntario más que todo, ¿no? O sea, no es tanto tampoco que están obligados a pagarte, sino es algo voluntario, ¿no? Algunas empresas, ONG o hasta, no sé, grupos musicales que se dedican a pagar abono de carbono para que las empresas o algunas actividades reduzcan su emisión. Claro, es exactamente, el mercado de carbono es como un mercado, como dice su nombre, es un mercado donde el bien que se comercializa vienen a ser las toneladas de CO2 que se han reducido por algún proyecto que se haya implementado. Entonces, y ese bien tiene un valor en ese mercado internacional. Entonces, pero como existe a nivel internacional una concertación de que todos los países tienen que reducir gases de efecto invernadero, este mercado, el mercado de carbono, específicamente el MDL, se estableció con el protocolo de Kioto, por si algunos habían escuchado el protocolo de Kioto, donde establece obligaciones a los países industriales a reducir gases de efecto invernadero. Entonces, en el MDL, que es el Mercado de Desarrollo Limpio, se establece que los países en vías de desarrollo pueden implementar proyectos que ayuden a reducir gases de efecto invernadero, y los países no anexo 1, que son los desarrollados, pudieran comprar esa reducción de gases de efecto invernadero que ocurre en un país
en desarrollo para poder contabilizarlo como una resta dentro de sus emisiones que debiera cumplir. Entonces, esas reducciones de emisiones tenían un precio en el mercado internacional. En sus buenos momentos llegó a tener un precio de $15, $10 la tonelada de CO2. Habían proyectos que reducían millones de toneladas de CO2. Entonces, millones por $15 era mucho dinero. Entonces, pero existían reglas para que tú puedas estar dentro de ese mercado. Pero básicamente esa era la idea, de que esas toneladas de CO2 por la implementación de proyectos tenían un precio en el mercado internacional, y eso era lo que te motivaba a que tú pudieras implementar, o ayudaba, ¿no? Porque ese valor de la tonelada de CO2 ayudaba a que los proyectos pudieran implementarse, porque los proyectos, no todos los proyectos eran bancables o tenían suficiente robustez en su flujo económico para poder implementarse. Entonces, estos bonos de carbono hacían de que el proyecto sea viable, porque el CO2 que se emitía, que no te costaba nada, tenía un valor. No sé si me entienden, ¿sí? Entonces, eso se convirtió en un mercado, ¿no? Que es donde se transaba esa reducción de emisiones. Entonces, ¿qué pasó en nuestro país en ese mercado? Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Renzo. Renzo, muy bien lo que nos has comentado, es básicamente eso. Y bueno, ¿qué pasó en nuestro país en este mercado, ¿no? En el mercado del MDL? Tuvimos 65 proyectos registrados, que a la fecha más o menos 15 proyectos ya están cobrando las reducciones de emisiones, ¿no? Cada cierto tiempo los proyectos tienen que reportar cuántos CO2 han reducido, y la empresa que les compra les paga por esas reducciones, ¿no? Entonces tenemos 65 proyectos registrados, no todos están recibiendo los bonos, pero sí algunos. El precio antes era muy bueno, como les decía, $10, $15, pero ahora está a menos de $1, 0 punto y tanto. Por eso es que estos proyectos ha bajado bastante el interés de los desarrolladores de proyectos, ¿no? Porque el precio ya no es tan interesante, ¿no? para la ejecución del proyecto. Pero, ¿qué tipo de proyectos se implementaron en este marco? Se implementaron proyectos de energía renovable. Por ejemplo, tenemos en Tacna, tenemos plantas de generación de electricidad que generan a partir de energía solar, a partir de energía eólica. Hemos tenido también proyectos de eficiencia energética, por ejemplo, la cementera de Lima, la empresa cementera de Lima, ¿no? Cementera de Lima. Cementos Lima, la empresa de Cementos Lima, por ejemplo, ellos producían con carbón su proceso y se cambiaron a gas natural. Entonces reducen bastante gases de efecto invernadero. Entonces, ese tipo son algunos proyectos que se han ido implementando en marco de este mercado. También tenemos captura de metano, tenemos el relleno sanitario Guaycoloro, que está quemando el metano que captura y está generando electricidad, ¿no? Entonces, son algunos proyectos que ya son realidad y que están reduciendo gases de efecto invernadero. Lo que estamos haciendo en esta etapa es darles a conocer qué tipo de proyectos contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Y en el marco del mercado de carbono también hubieron otro tipo de proyectos que contribuían a reducir gases de efecto invernadero, pero que no estaban dentro de un mercado regulado por la Convención Marco de las Naciones Unidas, sino esto es como voluntario. Cualquier empresa que quisiera tener por imagen, ¿no?, de ser una empresa responsable con el ambiente, puede comprar esta reducción de emisiones de proyectos que acrediten reducción de emisiones, ¿no? Entonces se creó como un mercado voluntario. El que quería acreditaba su proyecto que reducía emisiones y podía vender esa reducción de emisiones, ¿no? Los precios en este mercado no eran tan buenos como el MDL, pero ahora, en ese tiempo, pero ahora sí están, no están en 0, sino están en $5 la tonelada de CO2 más o menos. Bueno, entonces hemos hablado
sobre los niveles de emisión de gases de efecto invernadero a nivel global, como también a nivel nacional, cuáles son nuestros niveles. Nuestras emisiones no son tan importantes como otros países, que sacamos un valor, ¿no? ¿Cuál era nuestro aporte a nivel mundial? 0.3. Pero el hecho de que que nuestro aporte sea tan poquito no quiere decir que tenemos que quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque los efectos del cambio climático no le afectan a los que más emiten, sino lo que está pasando es a los que menos emiten también, porque somos un país vulnerable al cambio climático. Entonces, de todas maneras, tenemos que hacer nosotros todo lo que podamos para poder contribuir con esta reducción de gases de efecto invernadero. Pero ¿cómo vamos a saber cómo estamos reduciendo los gases de efecto invernadero? Comentamos que se elaboran inventarios de gases de efecto invernadero donde sacamos un número que nos dice, ¿no?, cuánto hemos emitido en el año tal, ¿no? Tal. Entonces, esos inventarios los hacemos periódicamente, pero ahora hay un dispositivo legal en el país que establece que estos inventarios los vamos a hacer de forma anual para poder hacer un mayor seguimiento a los niveles de emisión y poder identificar dónde se están generando esos gases de efecto invernadero y poder plantear qué podemos hacer para poder revertir, ¿no? Mejoras tecnológicas, cambiar de procesos, reemplazar combustibles intensivos en carbono por otros tipos alternativos, ¿no? Entonces, todo eso nos va a ayudar cuando nosotros sepamos cuánto estamos emitiendo y dónde se está emitiendo. Entonces, este dispositivo legal, que es el Infocarbono, establece que los sectores, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, Agricultura y Riego, Energía y Minas, la producción, vivienda y construcción y saneamiento, transporte y comunicaciones, ahora ellos van a tener que contabilizar cuántas emisiones está generando en su sector, debido a las actividades que están asociadas a su competencia. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, y esto empieza este año. Estos ministerios que están aquí van a tener que hacer un reporte y dar cuenta de cuántas son las emisiones que han generado en su sector, y cada uno va a enviar un reporte y el Ministerio del Ambiente va a compilar esos reportes y finalmente va a elaborar un inventario nacional de gases de efecto invernadero de forma anual, y este inventario lo vamos a reportar a la Convención Marco de las Naciones Unidas, porque es un compromiso internacional que nosotros tenemos de ir reportando periódicamente nuestros niveles de emisión, y también los resultados van a ser difundidos internamente para el conocimiento de la población, para cualquier interesado sobre cuáles son nuestros niveles de emisión. También existen dos actores importantes, que es el Ministerio de Educación y de Cultura, que con estos resultados va a ver la forma de cómo sensibilizar a la población sobre las implicancias de esta información en el cambio climático, ¿no? Entonces, gracias a este dispositivo nosotros vamos a poder hacer un seguimiento de forma más frecuente y de saber cuáles son nuestros niveles de emisión, ¿no? Ahora, ¿por qué es necesario hacer todo esto que hemos venido hablando, ¿no? Todos proyectos que reducen emisiones, ¿por qué es importante poner esfuerzos en el sector transporte, poner esfuerzos en la industria, poner más atención en las prácticas que se vienen dando en la agricultura, que son una de las principales fuentes de emisión en nuestro país? ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que los niveles de emisión están incrementándose de forma tal que están poniendo en riesgo las condiciones que permiten la vida en el sistema climático, ¿no?, en los ecosistemas, al mismo hombre, ¿no? Entonces, esto es una pequeña gráfica de cómo según los esfuerzos de mitigación que vayamos haciendo en el tiempo van a ser nuestras condiciones de vida, ¿no? Entonces, en cuanto una mitigación o esfuerzos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero sea más agresiva, vamos a tener mejores condiciones, ¿no? ¿Y por qué? El estudio del IPCC dice que estamos a tiempo todavía para tomar acciones ahora, ¿no?, para poder revertir las consecuencias que podrían darse de no reducir, de mantener de reducir 2 grados centígrados respecto a la temperatura en la época preindustrial.
¿Y qué es lo que dice esto? Es que nosotros a la fecha ya hemos emitido la mitad de la cantidad de carbono que debiéramos haber emitido para mantener esas condiciones, ¿no? Entonces, no estamos en una situación en la que podemos estar relajados y permitir que se siga como está, sino es que tenemos que hacer algo, porque ya hemos sobrepasado los límites, ¿no?, de la capacidad de emisión de gas de efecto invernadero que debiéramos haberlo hecho, ¿no? Entonces, lo último que quería mencionarles era que para los que estuvieran interesados en los números, de saber cómo se cuantifican estos gases de efecto invernadero, qué metodologías existen, va a haber una página web que va a estar disponible en el Ministerio sobre las metodologías, planillas de cálculo, resultados, etcétera. Cualquier aporte que pudiera hacer la academia, público en general respecto a información, esta información va a ser bien recibida. Entonces, ustedes cuando seguro van a estar en contacto y comunicación con el área de educación, van a tener la información que corresponde.